Estamos con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ganadora de las elecciones presidenciales en ese país, que lleva ya, María Corina, si no lo sumé mal, 13 meses que has estado sin que se sepa tu ubicación real, por no decir escondida, sufriendo todos los embates del régimen de Maduro. Por eso agradecemos muchísimo poder conversar contigo en esta jornada. Muchísimas gracias, Mónica. Al contrario, te agradezco a ti por esta oportunidad de poder llevar un mensaje a todo el pueblo chileno. En primer lugar, de agradecimiento, porque sé que hemos tenido su apoyo en esta lucha contra esta tiranía brutal, y también por la forma como ustedes han acogido a tantos venezolanos que han sido forzados a huir para poder salvar su vida o la de sus familias, y que mi anhelo es que puedan regresar muy pronto a nuestro país. María Corina, la primera pregunta que te quiero hacer, fíjate, no es política, es humana. Quiero saber cómo estás, cómo aguantas el encierro que has tenido durante ya 13 meses, alejada de tu familia, de tu madre, de todo lo que estás viviendo, probablemente de toda la persecución política que sufres día a día. Bueno, no te voy a negar que ha sido una experiencia muy demandante, retadora. Yo jamás me hubiera podido imaginar que podía pasar más de un año sin estar con nadie, ¿no? Sin poder tener contacto físico, tocar, besar, abrazar, mirar a los ojos. Obviamente la distancia de mis equipos, que están muchos perseguidos, encerrados, o han tenido que huir de Venezuela para salvarse. Mis hijos, mi marido, mi mamá. Obviamente en lo personal pega mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo yo quiero decirte que me ha permitido concentrarme exclusivamente en la tarea de lograr la liberación de Venezuela. O sea, trabajar todos los días de mi vida y las horas incluso de la noche en avanzar en esta tarea. E incluso yo te diría que espiritualmente también ha sido una experiencia de descubrimiento y crecimiento personal. María Corina, ¿cómo ha sido este año y cómo está la oposición venezolana a un año del fraude electoral? Se ha desatado el terrorismo de Estado en Venezuela, como lo ha afirmado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este régimen ya cruel y brutal de siempre, desde el primer día, hemos visto las demostraciones más horribles: torturas, desapariciones, asaltos sexuales, llegar a las casas de ciudadanos que solamente habían trabajado en la defensa del voto, cuidando un acta, y se los llevaban a la fuerza, les marcaban las casas, las puertas de sus casas. Si ellos no estaban, se llevaban detenidos a sus familiares, Mónica, esposas, hijos, para que se entregaran, ¿no? Mientras estamos hablando, todavía hay 816 presos políticos en Venezuela, 42 desaparecidos. Ayer se cumplió un año de la detención, del secuestro de Perkins Rocha, un gran amigo, abogado, que fue nuestro representante ante el Consejo Nacional Electoral, y su familia no ha podido verle en un año, ni sus abogados. Entonces, aquí todo el que levanta la voz, la madre que protesta por agua, el joven que pone un post en sus redes sociales, inmediatamente es buscado, perseguido, detenido. Sin embargo, el país en este momento enfrenta con gran fortaleza y dignidad, y con una enorme expectativa lo que sabemos que será el desenlace de esta enorme lucha, y que traerá la libertad a Venezuela. Uno va aprendiendo a vivir bajo la amenaza permanente, ¿no? Y te debo decir que quizás lo que más duele son las agresiones al honor, a tu nombre, a tu familia, y la mentira, la brutal cinismo de quienes son la maldad absoluta, Mónica. Ellos tienen a un país sumergido en la pobreza de manera intencional. Mira, un maestro en Venezuela hoy te gana $1 al día. Las pensiones en Venezuela son menos de $3 al mes. Nuestros niños están yendo a la escuela pública 2 días a la semana. Un país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo y hoy es más pobre que Haití. Y todo esto se ha hecho intencionalmente para destruirnos y someternos, pero no han podido. Nos hemos levantado frente al miedo y a la humillación, y hay una Venezuela más unida y firme y decidida que nunca.
Regresamos a este primer capítulo de Conversando con Mónica, hoy con una entrevistada realmente fantástica porque es de primer nivel, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. María Corina, estábamos hablando antes de la pausa respecto de lo que a ti te gustaría que fuera la actitud del gobierno chileno. La verdad que el presidente Boric ha condenado fuertemente en todos los foros internacionales al gobierno de Maduro. Él es miembro de una coalición de partidos donde también está el Partido Comunista Chileno y hoy la candidata electoral pertenece a ese partido. El Partido Comunista Chileno sigue apoyando a Maduro. ¿Qué te gustaría decirles a ellos? Bueno, en primer lugar, que hablen con los miembros del Partido Comunista en Venezuela, que hoy en día están perseguidos por Nicolás Maduro y que son grandes críticos del régimen, porque todo aquel que levanta su voz por cualquier motivo es absolutamente tachado de criminal y perseguido por el régimen implacablemente. Mientras estamos hablando, Mónica, se está dando además una persecución dentro de las propias filas del chavismo madurismo. Se están persiguiendo jueces, fiscales, policías, porque han habido fugas en cárceles. Evidentemente el descontento crece. Bueno, en primer lugar hay que entender cuál es el origen de esta operación que se ha convertido en una coalición internacional antinarcóticos. Y es que durante muchos años Maduro fue conformando, primero Chávez y después Maduro, una verdadera estructura criminal. Esta gente entregó el territorio venezolano, nuestros recursos, nuestras instituciones, al crimen del mundo entero. No solo la delincuencia organizada, fomentando y dirigiendo organizaciones como el Tren de Aragua, a los carteles de la droga, desde el cartel de Sinaloa hasta carteles mexicanos, brasileños, a la guerrilla y desde luego a enemigos de Occidente. Venezuela, bajo Maduro y Chávez, se convirtió en un satélite del régimen iraní. Es el único país de este hemisferio donde se producen drones de asalto con tecnología iraní, agentes rusos que han penetrado incluso nuestras Fuerzas Armadas, redes de la prostitución infantil, del tráfico de personas, de la explotación brutal, ilegal, de minerales y de oro. Todo eso se ha convertido en Venezuela en una estructura criminal que ha buscado desestabilizar la región. Y ustedes en Chile lo han padecido. El asesinato del teniente Ojeda, el 21 de febrero del año pasado, en Santiago, con presencia física, no solamente de miembros del Tren de Aragua, pero con órdenes directas desde Miraflores, como denunció el propio canciller chileno en la Corte Penal Internacional. Entonces, es una estructura criminal y lo que nosotros tenemos años pidiéndole al mundo es que se aplique la justicia, el law enforcement, y eso es lo que finalmente está comenzando a ocurrir. No me refiero a lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo en este momento. Nosotros le hemos pedido a la comunidad internacional que corte los flujos de dinero ilegal y criminal que sostienen al régimen. El régimen esa plata no la usa para las escuelas, ni para los hospitales, ni para las pensiones. El dinero que ingresa Maduro va primero a la corrupción, ahí va la gran parte, y una parte enorme para represión, comprar armas, infiltrar, perseguir, pagar matones, aumentar las cárceles. Y obviamente complementa con toda una campaña de una propaganda de terror para sembrar el pánico en la sociedad. Para eso es que va el dinero. Entonces nosotros lo que le hemos pedido a la comunidad internacional es que se corte ese flujo de dinero que viene del tráfico de droga, del lavado de dólares, del circuito del oro de sangre y de los mercados negros de petróleo y otras sustancias. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir. La justicia internacional tiene muchísima información que no ha salido a flote. Y hay muchos países democráticos del mundo que han prestado sus sistemas financieros para proteger estos recursos y complementar estos circuitos. Y es lo que hoy pedimos, que todo esto se detenga. Como estructura criminal, en el momento que le cortas los flujos de ingresos, comienza el colapso. Y tenemos no solo el apoyo del 90% de la población, también dentro de las fuerzas militares y policiales, que son objeto hoy de la mayor persecución, de la mayor represión. Esas propias fuerzas militares, porque el régimen sabe que quieren un cambio tanto como nosotros. De modo que en este momento, mientras hablamos, lo que sí está ocurriendo
es que cada uno de estos ciudadanos militares está evaluando la decisión que debe tomar. Si se hunde con el régimen o si apoya la democracia. Si se pone del lado de un cartel terrorista, criminal, del narcotráfico, o se pone del lado de las democracias de Occidente. Y este es el mismo dilema que tienen todos los gobiernos democráticos del mundo, en particular de América Latina. ¿De qué lado están? Porque tú no puedes estar equidistante entre la justicia y el crimen. Por otra parte, hay presidentes como Daniel Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay, Javier Milei en Argentina, que claramente se han puesto del lado de la justicia, la verdad, la democracia y los venezolanos diciendo y declarando al Cartel de los Soles como una organización terrorista, que lo es, y tienen las pruebas. Y hemos visto otros países, incluso iniciativas en diversos parlamentos, incluso el Parlamento chileno, en esta dirección, y es algo que agradecemos enormemente, porque es un momento donde hay que llamar las cosas por su nombre. Y la verdad saldrá a flote, Mónica. La verdad saldrá y todo se sabrá. Y al final la historia será implacable con aquellos que hacen lo correcto, con aquellos que hacen lo incorrecto y con aquellos que no hacen nada y al final terminan siendo instrumentales al mal. Esto es una lucha existencial y es una lucha por los valores de lo que significa una república, lo que significa la democracia y lo que significan los derechos humanos. Eh, Más de un tercio de la población venezolana ha sido obligada a dejar el país. Los que quedamos aquí estamos sometidos a terror, a persecución, a miseria. Nosotros estamos listos para transformar a Venezuela del hub, del centro del crimen mundial, en el centro de la energía, de la prosperidad y de la libertad. Yo quiero que los venezolanos que se han ido regresen y yo sé que millones van a volver en el instante en que Maduro salga del poder, Mónica. Pero necesitamos en este momento una gran coalición internacional por la democracia y la transición en Venezuela. Todo el mundo sabe que Maduro fue derrotado de manera vergonzosa el 28 de julio del 2024. Todo el mundo sabe, las pruebas están allí, las actas. Y este es un momento donde hay que hacer valer la soberanía popular y los derechos humanos. No puede haber un estándar doble. Hablar de democracia y libertad en el sistema interamericano, en la OEA o en lo interno, y hacerse la vista gorda con Maduro, que es el jefe de esta estructura criminal que está desestabilizando intencionalmente toda la región. ¿Cuánta energía le queda a María Corina Machado? A los venezolanos, ahora es que está creciendo más y más la energía. Ahora es que después de 26 años de oscuridad, de lucha, estamos cerca de esa Venezuela que emerge digna, orgullosa, fuerte, luminosa y que se convertirá en la receptora no solamente de los venezolanos que se han ido, sino también de ciudadanos de otros países, como en su momento ustedes vinieron a Venezuela y los acogimos. Y nunca jamás volverá a instalarse la tiranía y la opresión en Venezuela. Esta lección la hemos aprendido en el alma y yo siento que nunca ha habido una generación de venezolanos mejor preparados para sentar esas bases, esos pilares republicanos, institucionales, éticos, liberales, que van a servir para la Venezuela democrática de los próximos 100 años. Y a usted, como líder de la oposición, ¿cuánta energía le queda? Yo me siento... Yo estoy muy agradecida. Estoy agradecida con Dios y con la vida de poder servir a mi país en estos años decisivos. Estoy muy agradecida con mi familia que me ha apoyado a pesar del sufrimiento tan grande que yo les he traído y que a veces me hace sentir tan culpable de no poder estar con mis hijos, mis hermanas, mi marido, mi mamá, mis amigos. Pero sobre todo estoy muy agradecida con millones de venezolanos que me han demostrado su confianza y su cariño durante todos estos años y sobre todo en estas horas. Y yo sobre todo confío en el pueblo de Venezuela. Siempre lo he hecho, pero hoy más que nunca. Muchísimas gracias, María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, por conversar con nosotros de esta manera, con relajo, con extensión y poder contar con este testimonio tan importante suyo en las pantallas de la televisión chilena. Muchísimas gracias, que esté muy bien.